¿Cuántos quieren recibir palabra en esta mañana? Pues me tocó todo. El Señor me dio el privilegio de compartir la palabra también. Amo esto de compartir la palabra, es una de mis pasiones también. Y hay palabras que son fáciles, hay palabras que no son tan fáciles, pero esta retó mi corazón, me cacheteó a mí primero, así que ya que yo vengo cacheteado, vamos a cachetear a todos los días. Ya que yo vengo retado con esta palabra, quiero y anhelo con mi corazón que usted sea también retado a través de ella. Así que va a cerrar sus ojos, por favor, un momento más y le vas a decir: Señor, abre mis oídos, abre, Señor, mis ojos, abre, Señor, mi entendimiento y permíteme que ningún argumento propio se ponga, se establezca, se interponga en lo que tú quieres hablar a mi vida. Perdóname por las veces en que mis argumentos, en que mis ideas, en que mis palabras se han querido obstaculizar lo que tú quieres hablar. Perdóname si muchas veces mientras escucho la palabra me empiezo a justificar y empiezo a enojarme porque me siento confrontado. Hoy tiro abajo mis argumentos, tiro abajo mis defensas y me quedo completamente listo y libre para que tu palabra me moldee, para que tu palabra me inspire, pero también para que tu palabra me rete, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un símbolo que es supremamente utilizado en la palabra de Dios para representar la madurez de los hijos de Dios, para representar la madurez del pueblo cristiano, y es el árbol. Diga conmigo: árbol. Hay serias referencias bíblicas muy continuas, muy constantes, donde relacionan la persona que ha alcanzado la madurez o que está en el proceso de madurez espiritual con un árbol que crece, que es frondoso, que da fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Hay una referencia bíblica que lo dice. Y incluso en nuestro discipulado, si ustedes se han dado cuenta, en los libros, en las cartillas del discipulado, nosotros representamos cada una de las sesiones o cada uno de los diseños con una estación o con un proceso del árbol. Entonces hablamos de que el diseño A, que es el proceso de echar raíces, entonces vemos el loguito que es solamente la tierrita y hacia abajo unas raíces, no hay tronco, no hay fruto, no hay nada. Pero luego el diseño B ya va hablando precisamente de un tronco, ¿cierto? Ya hablando de la estructura, de algo, de hábitos espirituales que fortalecen nuestra vida, que le dan estructura, fuerza, base a nuestra vida cristiana. Luego viene el diseño C, donde ya viene el ramaje, ¿cierto? El follaje de todo la estructura del árbol. Ya no es un árbol pelado, calvito, sino que ya es un árbol con hojitas, ya es un árbol frondoso, ¿ok? Pero viene el diseño D, que es cuando ya no solamente el árbol está frondoso, sino que también está produciendo fruto. Diga conmigo: fruto. Entonces, bíblicamente, si tú vas por ejemplo a Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8, dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Y luego dice el verso 8, dice: será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Me encanta esto. Y sus hojas estarán siempre verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Versículo 9 termina cerrando este texto diciendo: más engañoso que todo, es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Ahora, pareciera que estuviéramos hablando de dos cosas. Entonces estamos hablando del hombre que confía en el Señor, del hombre que depende del Señor, del hombre que ha establecido a Dios como su centro, como su confianza. Y dice la palabra del Señor que es un tipo o es una mujer siempre frondosa, ¿cierto? Siempre enfocada, siempre alineada. Es una persona que siempre está dando fruto, está conectada con la fuente. No come de mentiras, no vive de ilusiones, no vive de fantasías ni de pantalla. Está viviendo de la gracia y de las promesas que Dios le ha dado. Pero me encanta porque luego termina diciendo: más engañoso es el corazón. En otras palabras es: el que confía en el Señor va a estar como un árbol frondoso, pero el que confía en su corazón, en sus propios sentimientos, en sus propios criterios, en sus propias ideas, tristemente va a terminar en todo lo opuesto a lo que se dijo en el versículo anterior. Es decir, seco,
pelado, sin fruto, dando lástima. Muchos de los que hemos dependido durante tiempos de nuestros propios sentimientos, ¿cómo terminamos? Defraudados. ¿Cómo terminamos? Decepcionados. Pero el que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué va a pasar? Que todo el tiempo va a estar confiando en Él, dependiendo en Él. Fíjense que dice, el que confía en el Señor no temerá. Y hay dos referencias fuertes. Dice, no temerá cuando venga el calor. Y en año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. El que confía en el Señor, claro que le vendrán chicharrones, claro que tendrá problemas, claro que pasará por momentos de angustia y de tribulación, pero siempre estará confiado de que no se trata de él, sino que se trata de Dios. Y si Dios ya venció la muerte, y si Dios ya venció lo invencible que era la muerte, ¿cómo no va a vencer un problema de trabajo? ¿Cómo no va a vencer un problema financiero? ¿Cómo no va a vencer una enfermedad? ¿Cómo no va a vencer una circunstancia difícil? Amén. Entonces, el reto aquí es en quién estamos confiando, en quién estamos depositando nuestra esperanza. Y la respuesta precisamente va a determinar qué tipo de árbol nosotros estamos siendo. Hace unas semanas a mí me falleció mi abuelo, ustedes lo saben, falleció mi abuelo, y en la empresa donde trabajo tienen un muy bonito gesto de enviar un detalle al colaborador, a la persona, al empleado que ha perdido a su ser querido, y me enviaron una cajita con un bonsái y una tarjeta de condolencias diciendo, bueno, lamentamos la pérdida, todo. Y el bonsái estaba súper lindo. Y a mí siempre me había gustado tener un bonsái. Así que como nunca lo había tenido, pues nunca me había interesado en saber, pero yo siempre había creído que eso era, no sé, genéticamente manipulado, no sé. Y empecé a leer sobre los bonsái y empecé a entender que ese bonsái que yo tenía ahí era un potencial árbol, o sea, hubiese podido ser un árbol frondoso y ahora estaba decorando mi sala. O sea, era un árbol que fue limitado con un potencial de ser un tremendo árbol, con un potencial de dar fruto, con un potencial de dar sombra, con un potencial de dar abrigo a pajaritos, a animalitos. Ahora estaba decorando mi casa porque había sido sembrado en un terreno específico, con unas condiciones específicas, había sido podado de una manera específica, había sido limitado de una manera específica. Y es la naturaleza, y al ser un ser vivo había terminado por adaptarse, había renunciado a ser ese árbol frondoso y grande y se había ajustado a las circunstancias que le rodeaban en ese momento. Y cuando empecé a leer sobre el bonsái, empecé a darme cuenta que muchos de nosotros nos hemos convertido en cristianos bonsái, en personas que tenemos en nuestro ADN el potencial de ser tremendos gigantes, de ser tremendas personas que influencian en la sociedad, de ser personas que conquistan tremendos propósitos y proyectos en la vida. Y no estoy hablando solo de plata, estoy hablando de influencia en la sociedad, en la política, en la educación. Pero como fuimos criados en una atmósfera, en un ambiente limitado, en lugar de romper la maceta, en lugar de echar raíces, terminamos creyéndonos el cuento de que no podíamos, de que eso era para otros mejores que nosotros. Y nos quedamos siendo pequeños bonsái que solo adornan las salas, en lugar de ser enormes árboles que son útiles para la sociedad. Me duele pensar que un día yo vaya al cielo y el Señor le dé play a mi vida, a mi sueño, o mejor dicho, a su sueño para conmigo, y yo empiece a ver a un Eliseo diferente. Empiece a ver un Eliseo arriesgado, sin miedo, sin temores. Empiece a ver un Eliseo conquistando cosas increíbles. Empiece a ver un Eliseo arriesgado, metido con Dios. Empieza a ver un Eliseo que no le tiene miedo a lo que digan los demás. Me da miedo, me impresionaría ver a un Eliseo conquistando esferas impresionantes y mirarme y decir: ese se parece a mí, pero ese no soy yo. Y el Señor dice: no, ese no eres tú, porque ese era el Eliseo que yo había soñado que fueras. Pero te limitaste, pero te dejaste limitar por tus errores, te dejaste limitar por tus faltas, te dejaste limitar por tus recursos.
Te dejaste limitar por la situación que estabas viviendo en ese momento. Te dejaste limitar por las críticas de la gente que te rodeaba. Te dejaste limitar porque le creíste más el cuento a tus amigos del colegio, de la universidad, o a tus familiares que te dijeron que no servías para nada. A tu esposo o a tu esposa que te dijo que no servías para nada, que nunca ibas a llegar lejos. Le creíste más a ellos que a lo que Dios te dijo. Y ese Eliseo roble, y ese Eliseo grande, y esa María grande, y ese Pedro grande que estábamos viendo en esa pantalla gigante, no se compara al bonsái que eres. Y no le puedes reclamar a Dios porque en tu ADN ya estaba escrito que serías grande, pero no te creíste el cuento. Te dejaste meter en una maceta llamada sistema. Te dejaste meter en una maceta llamada miedo. Te dejaste meter en una maceta llamada temor. Te dejaste meter en una maceta llamada limitaciones. Y en lugar de echar raíces fuertes, te limitaste, te achiquitaste. Te hiciste igual de grande a tus miedos y no te hiciste igual de grande a los propósitos de Dios para contigo. El Señor lo dijo: yo tengo planes para ustedes y son planes de bien y no de mal, para darles un ¿qué? Un futuro y una esperanza. Y luego dijo: yo he trazado sendas de antemano. Ustedes no vinieron a esta tierra a mirar qué hacer. Ustedes vinieron a esta tierra con un tremendo propósito, pero el enemigo siempre va a intentar enmacetarlos a ustedes cuando ustedes están llamados a ser enormes árboles que dan fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Ustedes están llamados a ser árboles fuertes, árboles que producen fruto, que producen sombra, que producen vida, que ayudan a la naturaleza, que promueven realmente algo diferente, un cambio en donde ustedes se encuentran. Y no cristianos de adorno que simplemente vienen los domingos y se sientan en una iglesia, marcan tarjeta y se van iguales. Les dije que esto me había cacheteado a mí primero, porque muchas veces he creído que se trata simplemente con venir a la iglesia y sale. Creemos que se trata de venir a la iglesia y luego salir a mirar cómo enfrentamos el mundo, en lugar de venir a la iglesia y cogerse de la mano de Dios y salir con Dios a enfrentar el mundo. Qué diferente sería que muchos de los que estamos aquí hoy nos agarráramos de la mano del Señor y saliéramos a enfrentar todas las circunstancias que tenemos allá afuera con Él. Pero venimos, es como si Dios fuera por allá arriba, lo adoramos, le cantamos, ofrendamos, nos vamos y ahora sí a enfrentar el mundo solos. No. No podemos seguir permitiendo, iglesia, que nuestra vida se estanque. Mira, una de mis historias que me confrontan muchísimo, la encontramos en la Biblia, el paralítico de Betesda. Y le invito para que por favor la estudie en su casa. Jesús se encuentra con un tipo al que yo pienso, no lo dice la Biblia, pero en los primeros años yo creo que este hombre se esforzaba, hasta sueños tenía, ideales, propósitos, metas. Yo creo que este tipo estaba pensando cada vez: Dios mío, quiero que rápido se agite ese pozo porque tengo sueños y propósitos que cumplir. Ya no quiero seguir paralítico, ya no quiero seguir postrado. Tengo sueños, tengo ideas. A ver, algo tiene que pasar. Y 30 años pasaron y no pasó nada. Él veía como año tras año otros amigos, otros colegas, otras personas enfermas, otras personas que habían pasado por momentos difíciles se iban de Betesda porque habían sido sanos y él seguía ahí. Y creo que por la historia, por la retórica que este hombre expresa cuando se encuentra con Jesús, creo que él ya se había moldado. Creo que había renunciado a la idea de ser un tremendo árbol y se había acostumbrado a ser un pequeño bonsái a las orillas de un pozo, esperando que se agitaran las aguas. Porque cuando Jesús se encuentra, no se encuentra un temerario, no se encuentra un tipo que estaba dispuesto a hacer todo lo que fuese para ser sano. Ni siquiera se encuentra un tipo como el ciego Bartimeo, que gritaba y gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No lo hacía. El tipo ya ni clamaba a Dios, el tipo ya ni oraba, el tipo ya ni sabía quién era el Jesús que estaba pasando por ahí. Y eso nos pasa a muchos. Ya ni oramos para que la situación nos cambie porque nos acostumbramos a la situación que estamos pasando. Ya ni clamamos como antes clamábamos y decíamos: Señor, transforma mi familia. Ya mis hijos son así. Ya me acostumbré a que ellos no vayan a la iglesia. Ya me acostumbré a que ellos no busquen de Dios. Ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? ¿En serio, papás?
¿Los van a entregar así en bandeja de plata al enemigo? No, yo ya no oro por mi esposo. No, esos casos perdidos. ¿En serio? Vamos a vivir entonces, vamos a dejar y vamos a renunciar al enorme propósito que Dios tiene para nuestras familias. Para vivir una familia bonsai, una familia de adorno, una familia fachada, una familia que pudo ser y no fue. Un matrimonio que pudo ser y no fue. Unos hijos que pudieron ser tremendos, relevantes en la vida y no lo fueron. Amén. Los veo como callados, me están asustando. Y cuando se encuentran con este hombre, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Quieres ser sano? Y la respuesta hubiese podido ser: sí, quiero ser sano. Pero la respuesta de este hombre estaba tan anclada a él. Por lo general los bonsai tienen clarísimas las excusas de por qué están como están, pero no buscan soluciones. Amén. Por lo general tenemos tan claro el por qué estamos como estamos, tan limitados, tan cerrados, tan escasos. Y este hombre dijo: Señor, es que nadie me ayuda. Mire, no, es que otros mire, se botan rápido. Es que a mí el problema es que por lo menos el ciego va ahí tentado, pero se bota de cabeza, eso no importa. Pero mire, yo no puedo moverme, no me sirven estas piernas. Es que nadie me ayuda y otros son mejores que yo. Esas fueron las dos excusas que le dio este hombre a Jesús. Y son las mismas excusas que usted y yo usamos. ¿Por qué no eres un árbol? Porque es que nadie me ayuda a ser árbol. Yo le cuento una infidencia. Durante mis vacaciones, estaba en vacaciones del trabajo, yo le echaba agüita al bonsai. 2 horitas diarias tocaba, parecía un perro. Tocaba estarlo cuidando, moviendo para que... Entré a trabajar 3 días, me iba a traer el bonsai para mostrarlo, pero me da una vergüenza porque en 3 días que dejé de darle sol y dejé de echarle agua, se chamuscó. Cuando hoy me iba a echar el bonsai, yo dije: ¿dónde está el bonsai? Mi esposa lo había puesto por allá cerca del lavadero. Cuando yo, el bonsai, yo estaba todo emocionado porque iba a traer el bonsai. Pero donde traiga el bonsai ustedes se ponen a llorar. Porque el bonsai, todo el tiempo, mejor dicho, no tiene que estar, parece un perro, digo. Échele agüita, póngalo tanto tiempo al sol, que no se pase el sol, que no se pase no sé qué, Y así somos nosotros como cristianos. No, que el pastor me llame, que el pastor me atienda, que el pastor me alce, que el pastor me lleve, que el pastor me ponga, que el pastor me sea, y no me seco. Y no vuelvo a la iglesia. Cristianos bonsai. Nos metieron en una materia y de ahí no salimos. Y la vida espiritual de nosotros, nada. Y fuimos a un encuentro y el Señor nos tocó y tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo y nos anclamos ahí nos enmateramos. ¿Y usted cuándo tuvo una experiencia con el Espíritu Santo? No, hace yo como 10 años fui a un encuentro más bueno. ¿Y hace cuánto no sientes al Espíritu Santo? Hace 10 años, pastor. Estás enmaterado. Estás metido en una materia y no sales. Y este hombre se agarró de sus faltas, se agarró de sus necesidades, se agarró de que nadie lo ayudaba, se agarraba de que otros eran mejores que él. Y cuando está de cara a Jesús, en lugar de aprovechar esa oportunidad, puso todas sus excusas ahí. Amén. Y Jesús no le preguntó que por qué estaba ahí. Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Pero para ser sano, para salir de la materia, hay 3 cosas que usted debe saber. Y yo le digo, el primer paso para dejar de ser un bonsai y volver a ser un árbol, como el sueño, que era el sueño y el diseño de Dios, la esencia de lo que Dios puso en su vida, usted tiene que romper la materia. Diga conmigo, hay que romper la materia. Y la primera cosa que tiene que pasar para que usted rompa la materia, para que usted salga de ese estancamiento, es querer salir de ese estancamiento. Y pareciera ser obvio, pero no siempre es así. En procesos de resocialización, muchas personas que están en la calle, muchas veces han ido a sacarlas de las calles y las han llevado a lugares donde los bañan, donde les dan comida, donde los peinan, donde les cortan el cabello y donde les ponen actividades productivas que hacer. ¿Y saben qué? Ellos prefieren quedarse fuera. Porque están tan aferrados a su estilo de vida, a su materia,
que prefieren volver a las calles. Amén. ¿Me sigue? Si usted realmente está cansado de ser un cristiano bonsai, que no produce fruto, que solamente es de adorno, que no avanza espiritualmente, que se siente estancado, y sé que muchos aquí hoy se sienten estancados espiritualmente, yo le digo, usted lo primero que tiene que hacer es querer salir de ese estancamiento. Lo segundo que tiene que hacer es dejar esa mentalidad de víctima. Diga conmigo, no somos víctimas. Otra vez diga conmigo, no somos víctimas. Súper fácil, hacerse la víctima es súper fácil. Tenemos pero es que la tenemos clara. Todo el mundo tuvo la culpa de cómo estamos, menos nosotros. Y eso es una mentira. Las personas que cambian el mundo, las personas que son transformadas por Dios, son personas que se hacen responsables de sus faltas. Qué diferente hubiese sido la historia de Adán y Eva si al enfrentarse a Dios en medio de su pecado hubiese levantado a Adán las manos a decirle: Señor, perdóname, yo fallé. Fui yo el que cogí la manzana y la comí, fui yo. Pero la respuesta de Adán fue Eva. Y la respuesta de Eva fue la serpiente. Y la respuesta de la serpiente, bueno, esa sí le tocó aceptar la culpa, porque ¿qué más? Pero somos buenísimos para echarle la culpa al otro. ¿Y por qué hace rato que no vas a la iglesia? El pastor. ¿Y por qué hace rato que no vas a la iglesia? Mi esposo, mi esposa. ¿Y por qué? Y le echamos la culpa al presidente, y le echamos la culpa a la economía, y le echamos la culpa a todo. O sea, todo el mundo tiene la culpa menos tú. Y sigues ahí metido en donde no debes meterte, y sigues metido en un trabajo que no te sirve, y sigues metido en una situación que te condena, que te hace daño. Pero como no aceptas tu responsabilidad, sigues enclaustrado en tu matera. Amén. Y lo tercero que tiene que pasar para que salgas de esa matera, para que salgas de ese estancamiento, primero, ¿qué fue? Quererlo. Segundo, dejarse de hacerte la víctima. Y tercero, súper fácil, obedezca al Señor. El Señor le dijo a este hombre: toma tu lecho y anda. 30 años postrado en una cama, quizá tenía hasta los pies secos, pero es que a él no lo sostuvo sus pies, sus piernas, a él lo sostuvo la palabra de Dios. Él no salió caminando por sus piernas solamente, él salió caminando porque estaba sostenido en la palabra que Dios dijo. Mi hermano, mi hermana, hoy Dios te está diciendo: no eres un bonsai, eres un árbol plantado junto a corrientes de agua y darás fruto. Y servirás de bendición para tus hijos, para tus hijas, para tu esposo, para tu esposa. Hay una vida abundante para ti. Pero no puedes seguir metido allá en la matera. No puedes. El Salmo capítulo 92 versículo 12, y es el versículo que hoy te regalo, y mejor dicho, por favor, apréndetelo. Y quizá no había tenido significado para ti, pero hoy sí. Porque dice la palabra del Señor: y el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano. No un bonsai. El justo no es un bonsai, el justo es un árbol alto y gordo, como el pastor. No, alto y grande, fuerte, resistente. No es un bonsai. Así que lo primero que tiene que pasar para que pases de bonsai a cedro del Líbano es romper la matera. Amén. Diga conmigo: voy a romper la matera. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las materas? Tus miedos. ¿Cuáles son las materas? Es eso que te tiene encerrado. Es tus complejos. Son esas afirmaciones negativas que tienes de ti mismo. Soy feo, soy pobre, no puedo, no soy capaz, esto no es para mí. Todas esas afirmaciones negativas acerca de ti mismo o de ti misma son las que te tienen enmaterado. Y son las que no te están dejando crecer a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, sino que te tienen ahí amarrado, aferrado a la matera. Así que yo te quiero preguntar en esta mañana: ¿cuál es tu matera?
¿Cuál es tu matera? Piénsalo. Y luego, después de esto, no solamente basta con romper la matera, porque si rompemos la matera, después ¿qué hacemos? ¿Cierto? A mí uno de los ejemplos de conversión que más me encantan de la Biblia y donde se evidencia todo el verdadero, genuino nacimiento, es la historia de Saulo cuando se convierte en Pablo, ¿cierto? Cuando se encuentra con Jesús y es transformado. Dice la palabra del Señor que Saulo iba de camino a Damasco y en el camino se encuentra con Jesús. Y dice que Jesús le confronta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego dice que vio una luz, o le vio a él y quedó completamente ciego. Amén. Un encuentro con Jesús transforma la vida de este tipo. Un encuentro con Jesús le rompe la matera. Un encuentro con Jesús le hace salir de su matera de perseguidor, de religioso. Pero si este hombre simplemente se hubiese quedado con ese encuentro con Jesús y no toma decisiones frente a lo que pasó en ese momento, pues simple y sencillamente pasará a ser una experiencia como la misma que usted tuvo en el encuentro hace 10 años. Se cayó, lloró, le dieron promesa, le dieron palabra, usted rió, mejor dicho, se dejó lavar los pies, hizo una cantidad de cosas en ese encuentro y no pasó nada después. Sigue estando usted metido en la misma matera de siempre, o cambió de matera por lo menos, pero no has crecido, no has avanzado, no has prosperado realmente. Amén. Entonces aquí el reto grandísimo es: ¿qué va a pasar después de que rompas esa matera? ¿Qué va a pasar después de que un encuentro con Jesús y la decisión de no ser más víctima, sino de obedecer lo que Él te dice, sino de creer lo que Él ha dicho de ti? ¿Qué va a pasar después? Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 18 al 22, voy a leerlo en la Reina Valera 2015 rápidamente para que usted me siga. Dice versículo 18: de inmediato, cuando Ananías, ¿cierto? Cuando se encuentra precisamente con el hombre que iba a orar por él, dice que de inmediato, una vez este hombre oró por Saulo, dice, le cayó de los ojos algo como escamas. Diga conmigo, escamas. Y él volvió a ver. ¿Listo? Volvió a ver. Luego dice, se levantó y fue bautizado. Diga conmigo, bautizado. O sea, el tipo no se levantó y dijo, ok, voy a ir allí, ya vuelvo. No, el tipo de una vez dijo, aquí me encontré con Jesús, aquí algo tiene que cambiar, y inmediatamente fue bautizado. Y quiero hacer un llamado muy especial a las personas que aún no se han bautizado. A veces creemos, y lo decía hace 3 servicios que tuve la oportunidad de hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, es tan importante el bautismo físico como el bautismo del Espíritu Santo. Yo no lo entendía. Yo personalmente creía que era un juego de niños y me bauticé a los 13 años, no tenía ni idea, era un paseo de olla. Yo quería ir al paseo. Y en la foto nos bautizamos mi hermano y yo. Y quedamos mi hermano y yo en la foto. Un día la traeré para que la vea, lo que pasa es que estoy sin camisa y no se puede mostrar acá en público. Y quedamos mi hermano y yo, y detrás 2 chulos, imagínense. No bajo una paloma, bajo un chulito. Y cuando yo me bauticé no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Y por eso es importante que usted le dé mucha seriedad. Y conozco, miren, aquí hemos pasado por temporadas. Tuvimos una temporada donde teníamos un grupo casi de 60, 70 jóvenes y muchos de ellos se bautizaron y ahorita están por allá afuera. Porque no entendieron realmente de qué se trataba. Era un símbolo, sí, pero también era un pacto. Una relación de pacto con Dios. Es un matrimonio, así de fácil. Es supremamente importante porque es irrompible. Te conectas con Dios, eres uno con Él. ¿Ok? Y este hombre se encontró con Jesús y lo primero que hizo fue restablecer una relación con Jesús. Y luego dice, versículo más adelante, y habiendo comido, dice, recuperó las fuerzas. O sea, se bautizó primero antes de comer. Le dio prioridad a su relación con Dios antes que a lo que estaba sintiendo en su cuerpo. Llevaba 3 días sin comer. Lo primero que les he dicho, tráigame aquí una carne en bistec y luego nos bautizamos. Pero primero, se bautizó primero antes que comer. Y eso significaba que empezó a entender que lo primordial en su vida era su relación con Dios más que su propia carne. Más que lo propio que pudiera estar sintiendo en ese momento. Amén. Y luego dice, versículo
Bueno, versículo 19. Y Saulo, estando estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida, 5 años después, 3 años después, enseguida, dice que predicaba a Jesús en las sinagogas diciendo: este es el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban en este nombre? ¿No es este el bonsái ese que andaba persiguiendo, que estaba enclaustrado en su religiosidad, que decía que enardecía de celo? Esa era la matera de Pablo, su celo, su enojo contra los religiosos, contra los seguidores de Jesús. Porque para él la religión era primero que cualquier otra cosa. La ley era primero que cualquier otra cosa. El tipo era irreprensible, él mismo se llamó a sí mismo irreprensible. O sea que el tipo cumplía todas las leyes a cabalidad, era un obsesionado con las leyes. Esa era su matera, esa era su limitación. Eso era lo que no le estaba permitiendo ser el gran árbol que Dios había soñado que predicara el evangelio a los gentiles, sino que estaba siendo simplemente un bonsái, un elemento decorativo del pueblo judío en esa época. Amén. Y toda la gente preguntaba: ¿no era este el tipo que perseguía y asolaba a los seguidores de Jesús? ¿No ha venido acá para esto mismo? Para llevarles presos ante los principales sacerdotes. Pero el versículo 22 dice: pero Pablo se fortalecía aún más. Y cuando habla de fortalecerse, en otra versión, la versión Reina Valera del 60, dice: pero Pablo seguía creciendo. Diga conmigo: creciendo. El tipo no simplemente rompió la matera, sino que el tipo empezó a crecer, a tal punto de convertirse en uno de los apóstoles insignia que llevó, y a causa de él llegó el evangelio a los gentiles. Y llámese gentiles usted y yo. Así que por gracias a Dios, por este tipo que rompió la maceta, que usted y yo estamos acá y que conocemos la verdad de Dios. Amén. Pero vieron 3 cosas, y se las voy a decir rápidamente, que Dios utilizó para hacer crecer a Saulo hasta convertirlo en Pablo. Amén. Entonces, si usted quiere pasar de bonsái a ser el árbol frondoso que Dios quiere para usted, lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Padre de la gloria. Muy bien, gracias por eso. Rompa la maceta, rompa la matera. Amén. Pero segundo, tienes que crecer. Diga conmigo: crecer. Entonces rompo matera y crezco. No me puedo quedar solamente con romper la matera y seguir siendo el mismo bonsái sin matera. Qué ridículo sería eso. Eso sería condenarnos a morir. Pero ahora dejas de ser el bonsái y comienzas un proceso de crecimiento. Y para crecer hay 3 cosas que debes hacer. Primero, diga conmigo: primero, debes nacer de nuevo. Levante su mano derecha y diga conmigo: debo nacer de nuevo. Y aquí es donde comienza Cristo a padecer, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque se trata de renunciar, de morir a lo pequeño. Antes en bonsái tú veías todo pequeño porque eras pequeño. Ahora tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. Ahora tienes que empezar a pensar distinto. Ahora tienes que empezar a ser renovado con el espíritu de la mente de Cristo. ¿Qué significa nacer de nuevo, pastor? Como le dijo Jesús a Nicodemo: ¿acaso pudiera yo meterme otra vez en el vientre de mi madre? Y Jesús le dijo: no sea bobo. No estoy hablando de nacer físicamente, estoy hablando de nacer en el espíritu. Estoy hablando de que el espíritu es la suma de tus pensamientos, sentimientos y acciones. Estoy hablando de que ahora que has encontrado conmigo, ahora que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, ya no vas a hablar igual, ya no vas a pensar igual, ya no vas a actuar igual. Porque tus pensamientos y tus sentimientos tienen que ser alineados a los pensamientos de Cristo. Eso significa, mis hermanos, que tenemos que cambiar la manera en que hablamos, la manera en que vivimos, la manera en que nos expresamos, incluso de las mismas circunstancias y personas. Es inaudito que cristianos de 15, 20 y 30 años todavía sigan siendo soeces y vulgares en sus maneras de hablar. Y no solamente estoy hablando de groserías, sino solamente estoy hablando de mentiras, de chismes, de calumnias. ¿Cómo es posible que un cristiano de 15, 20 o 30 años todavía se preste para hablar mal del prójimo? Eso no entra en el concepto del árbol que Cristo soñó. Eso entra dentro del concepto del bonsái enmaterado, del cristiano bonsái, pero en el concepto de un hombre o de una mujer transformado a la imagen de Cristo, que es alto como la palmera y fuerte y robusto como el cedro del Líbano, no cabe. Porque sencillamente un cristiano
que ha crecido, un cristiano que ha tenido a Cristo en su corazón, un cristiano que ha nacido de nuevo, no va a perder el tiempo hablando mal de la gente, cuando sabe que lo que fue llamado fue a levantar y a extender la mano para levantarles y animarles. Amén. Si usted es de los que últimamente se ha estado prestando para hablar mal de fulano y de sutano, de su casa, de su trabajo, de su familia, de sus amigos, yo le invito para que rompa la matera y comience a crecer. En otras palabras, rompa la matera y madure, mi hermano o mi hermana. Ya no más. Ya no más cristianos bonsai, que nos dejamos llevar por las apariencias, que andamos criticando que este se puso gorra, que este se puso esto, que este se puso aquello, que este se puso falda, que este se puso pantalón, que este se puso plataformas, que este se puso chocatos, que este se puso... No. Vamos a lo que vamos. En esencia. ¿Para qué el Señor te lleva arriba? ¿Para que mires a la gente? No. Para que desde los lugares celestiales con Cristo Jesús veas cuánta necesidad hay en tu casa, en tu iglesia, en tu barrio, en tu trabajo de Cristo. Y seas capaz de extender la mano, pero también de extender el mensaje de salvación para que muchos sean alcanzados por Él. Amén. Dios no te está llamando a ser un árbol para que te creas. Dios no te está llamando a que dejes de ser bonsai para que seas un árbol, para que andes mirando a todo el mundo por encima del hombro. Ese no es el sueño de Dios. Eso no hace parte del carácter de Cristo Jesús. Amén. Nacer de nuevo significa cambiar de mentalidad. Amén. Leía hace unos días y el concepto me encantó, así que me permitiré leerlo tal cual como lo leí. ¿Cómo ocurre un nuevo nacimiento? Dice, primero debemos admitir nuestro pecado. Diga conmigo, admitir nuestro pecado. Eso significa que tenemos que admitir que no podemos por nuestra propia cuenta vivir de acuerdo al estándar perfecto de Dios. Entonces ahí es donde debemos pedir perdón y arrepentirnos, lo cual significa poner todo nuestro empeño por alejarnos del pecado. Finalmente le pedimos a Jesús que tome el control de nuestras vidas. Eso es, reconozco que soy pecador, sin permitir que esos pecados me enmaceten. Reconozco que sigo siendo una persona que necesita de Dios, pero ahora reconozco que Él es mucho más grande que yo. Amén. Que estoy plantado en lugares de delicados pastos, que estoy plantado en el terreno hermoso y abundante del Señor. Nacer de nuevo significa que entiendo que hay cosas que me limitan, pero que ya no me van a seguir limitando. No porque yo ahora me volveré, mejor dicho, súper sobrenatural, no. Sino porque aún en este cuerpo de muerte, aún en este cuerpo de pecado, Cristo vencerá mis tinieblas. La luz de Cristo alumbrará mis tinieblas y le entregaré el control, como lo decíamos hace unos días hablando del Espíritu Santo. Le entregaré las llaves al Espíritu Santo y Él tomará el control de mi vida y me guiará a los lugares donde Él quiere que vaya. A veces, y trato de que esto no suene muy abstracto, porque a veces decimos a nacer de nuevo y quedamos como un poquito como en lo mismo. Nos pasa un poquito lo de Nicodemo, quedamos ahí como perdidos. Nacer de nuevo no es nada más ni nada menos, mi hermano, que volver a empezar. Volver a aprender a hablar. Pero ya no vas a hablar como hablabas antes, ahora vas a hablar el lenguaje de la fe. Vas a aprender otra vez a mirar, pero entonces ya no vas a mirar como mirabas antes, ahora vas a mirar como Cristo mira. Amén. Entonces es volver a caminar, porque un niño que vuelve y nace, o una persona que vuelve y nace, debe hacer exactamente lo mismo desde el principio. Pero ya sus caminos no lo van a dirigir a lugares de perversidad y de dolor, sino que sus pies lo van a dirigir a sendas de bendición y de abundancia. Amén. Es volver a empezar, pero empezar con Cristo. Amén. Se lo repito otra vez para que lo apunte. ¿Qué es nacer de nuevo? Es volver a empezar. Es hacer un reset, es olvidar el pasado, como hizo Pablo. Ciertamente, yo, Pablo, dejo el pasado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Eso es nacer de nuevo. Es dejar lo que pasó. Ya lo que pasó, pasó. Ya las heridas del pasado pasaron. Ya los chicharrones del pasado pasaron. Ya las críticas del pasado pasaron. Ahora hay un nuevo futuro y hay una nueva esperanza para mí. Cuando uno aceptas a Cristo en tu corazón. Pero es que yo quiero por favor hacerle entender la importancia de aceptar a Cristo en su corazón. Esto no es de una iglesia. No es que ahora me volví cristiano. ¿Y qué significa volverte cristiano? Que dejaste la camándula, que dejaste el rosario allá y ahora te traes la Biblia a la iglesia, que cambiaste de sede. No, esto no es de religión, iglesia.
Esto es de manera de pensar, de hablar y de actuar. Si realmente tú has nacido de nuevo, le has entregado el control de tu boca al Señor y has renunciado a la crítica, al chisme y a la murmuración. Le has consagrado tu vista al Señor y has dejado de ver lo que no debías ver y has dejado de mirar a la gente con desagrado, con enojo, con rabia, con ira. Le has entregado el control de tus piernas y de tus pies al Señor. Y ahora tus pies ya no te dirigen hacia lo malo, sino que te dirigen hacia el cumplimiento de las cosas preciosas que Dios tiene para tu vida. Eso es nacer de nuevo. La pregunta del millón es, ¿hay alguien aquí que quiera nacer de nuevo? Yo necesito nacer de nuevo. ¿Y eso es una sola vez, pastor? Día tras día. Necesitamos nacer de nuevo. Porque nuestra carne siempre va a querer sobreponerse. Pero ahí es donde Pablo nos da una lección. Primero me bautizo y luego como. Primero busco de Dios y luego alimento mi carne. Porque cuando estoy saciado en Dios, entonces ya mi carne no me va a exigir. Entonces ya mi carne va a sentirse tan debilitada que ya no me va a poner altos estándares que yo deba cumplir. Amén. Así que lo primero que debe pasar es que debemos nacer de nuevo. Sin nacimiento no hay crecimiento, diga conmigo. Diga. Lo segundo que debe pasar es que debemos conocer, diga conmigo conocer. Entonces primero nacemos, luego conocemos. Conocemos de Dios y conocemos a Dios. Aquí, mis hermanos, es importante entender que para pasar de bonsáis a árboles frondosos, necesitamos, dice la palabra del Señor, que decía en el versículo que leímos al principio, el que confía en el Señor. Tú no puedes confiar en alguien a quien no conoces. Amén. Yo no te puedo exigir como pastor que tú confíes en un Dios a quien no has tenido la oportunidad de ver obrando en tu vida. Por eso lo primero que te invito y que te pido es, pídele al Señor y pídele al Espíritu Santo que te permita confiar y te permita depender de Él. Amén. Amén o no amén. Cuando tú confías en Dios, cuando tú confías en Él, ¿cierto? Cuando tú lo conoces a Él, te es más fácil confiar en sus palabras y en su dirección. Dios dijo esto, yo le creo. Dios prometió esto, yo le creo. Dios me dijo que tal cosa, yo confío en que así va a ser. Mira, el enemigo siempre va a intentar sabotearte a ti por esto, por lo que escuchas. ¿Y sabes por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La duda también viene por el oír. ¿Por el oír qué? Todo lo que no sea palabra de Dios. El enemigo siempre va a intentar que escuchen más las noticias que las promesas de Dios. Porque las noticias, ¿qué son? Malas noticias. Esto va terrible, busque más bien cómo irse del país, esta situación está tenaz, busque más bien cómo huir, mejor dicho, todo el tiempo. No, eso mire, y todo el tiempo nos estamos llenando de una cantidad de noticias y una cantidad de información que nos lastima, que nos da miedo, que nos da temor. Pero el que está anclado, el que está unido, el que está sembrado en Cristo Jesús, extiende sus raíces hacia un caudal que tipifica al Espíritu Santo. Y ese caudal, aunque haya sequía, todo el tiempo le está alimentando. Amén. Y no tiene miedo de la sequía, y no tiene miedo de las malas noticias, y no tiene miedo de los desiertos, y no tiene miedo de la crisis económica, porque sabe que su dependencia no está en el sistema, sino que está en Cristo Jesús. Amén o no amén. Pero necesitamos, iglesia, empezar a conocer a Dios más íntimamente. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y no oyes la palabra de Dios solamente cuando vienes a la iglesia. Necesitas día tras día estarte alimentando de Dios, para que entre más te alimentes de Dios, menos necesitas alimentarte de este sistema caído. Amén. Menos necesites estar dependiendo del sistema. Cuando dependes de Dios, iglesia, la vida cambia por completo. Cuando conoces a Dios, la vida cambia por completo. Esta semana fue tendencia una noticia acerca de un ex sacerdote satánico, el fundador, cofundador de una de las iglesias satánicas más grandes a nivel mundial, un sacerdote satánico. Y un tipo, después de dar una entrevista, se le acercó una mujer. Y la mujer se le acercó y le dijo, ¿sabes qué?
Yo también creo eso que usted dice. Eso de que Dios no, eso Dios no existe, eso Jesús no existe. Y después le dio un abrazo. Y dice que cuando el tipo sintió el abrazo, inmediatamente Jesús le habló, se le reveló en un abrazo de alguien que decía no creer en él. Y dice que sintió, pero lo más impactante del testimonio de este hombre es que en ningún momento se sintió reprendido, juzgado, señalado. Se sintió amado. Cuando conoces a Dios te das cuenta que Dios no es ese abuelito barba blanca que está allá encima para darte fuerte en el momento en que tú tropieces y caes. Cuando conoces a Dios te das cuenta de que Él te mira con misericordia y agrado. Y aun cuando tropiezas y caes, Él está dispuesto a extender su mano de amor y misericordia para levantarte. Y escúchame bien, esto no es un evangelio blando o esto no es un evangelio pusilánime. Todo lo contrario, se necesita ser demasiado lleno de carácter fuerte como para decidir amar a tus enemigos. Cristo no es pusilánime porque nos perdona todos nuestros pecados, todo lo contrario, Cristo es sumamente poderoso para no permitir que el enojo y que la ira le gobierne, sino para extender su brazo de misericordia en nuestras vidas. Y todo el mundo cree, ay no, eso Dios me perdona, eso Dios no sé qué, eso Dios, pasémonos por la galleta a Dios. Y eso no funciona así. Si tú realmente quieres crecer, necesitas conocer quién es Dios. Y te darás cuenta de que su amor, claro que te perdona, pero también que su amor te da las fuerzas para tú decir no y para tú decir sí. Así que necesitas conocerlo a Él. Primero, nacer. Segundo, conocer. Y por último, necesitas imitar. Digo conmigo, imitar. Entonces, nacemos, lo conocemos, pero también no nos basta solamente con conocer. Necesitamos también imitarlo. Imitar. Pablo, después de un proceso largo de conversión, de avance, de ser perseguido, de ser juzgado, de ser criticado. Mira, Pablo tuvo que cargar casi durante todo su ministerio con personas que le juzgaban por su pasado, pero él no permitió que su pasado lo definiera. El tipo había perseguido cristianos por todo el lugar donde se movía. Era obvio que muchos no creían en él. Y hay gente aquí que no deja de ser un bonsái porque anda esperando que la gente crea en él. Ay, yo quiero que crean que cambié. Ay, yo quiero que crean que soy diferente. Miren, yo soy distinto. A ti no te importa lo que la gente diga o no diga de ti. A ti lo que te tiene que importar es lo que Cristo dijo de ti. Porque si sigues basando tu concepto personal, tu criterio personal en lo que la gente opine o no opine de ti, te vas a volver a enmacetar. Te vas a volver a quedar como un cristiano bonsái porque no vas a crecer. Vas a seguir limitado por lo que sientes, vas a seguir limitado por tu corazón y no realmente por la verdad de Cristo, que es la que libera. Mira el versículo que leímos al principio. El que confía en Dios, ese que confía en Dios es el que crecerá como árbol que está plantado junto a corrientes de agua y da fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero el que confía en su corazón, en lo que siente, es una persona que va a terminar condenada a ser un bonsái o a simplemente vivir como un chamizo seco. Amén. Si sigues dependiendo de la opinión de fulano, de sutano, de perencejo, te vas a quedar enclaustrado en tu maceta. Si sigues dependiendo de que las situaciones se den para servirle a Dios, de sentirte bien, de sentirte justo, de sentirte libre de pecado, no vas a poder servirle a Dios más. Si sigues poniendo de excusas tus limitaciones, tus errores, tus faltas, entonces nunca vas a poder avanzar, jamás. Porque fuimos llamados, iglesia, a nacer, a confiar, a conocer, perdón, pero también fuimos llamados a imitar al Señor. Imitémoslo, y en el ejercicio de imitar al Señor nuestra vida va a ir siendo transformada de gloria en gloria. Amén. Quiero que por favor vaya conmigo rápidamente. Voy a terminar con esto, pero quiero por favor cuatro citas de arte para que las estudies esta semana. Primera de Corintios 11:1 es Pablo diciéndole a toda la gente después de pasar por un proceso difícil en su vida: sean imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. No, o sea, si ustedes de pronto no alcanzaron a conocer a Cristo y Cristo aún no les ha sido revelado, imítenme a mí. Ahora, se necesita tener mucho carácter y haber sido muy procesado en la vida para tener el coraje de decir, imítenme a mí, porque saben, escúchenme muy bien, saben que toda la responsabilidad de las personas que le imitaban a él recaía sobre Pablo. Amén.
Pero Pablo había basado tanto su nacimiento, había nacido de nuevo y había conocido tanto a Cristo que tenía la autoridad para decir, ¿saben qué? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué cosas teníamos que imitar de nuestro querido Pablo? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8. ¿Qué le dijo a la iglesia de Filipos? Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importantes que a sí mismo, no buscando nada, pero no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, no me imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Y cómo es imitar a Cristo? No busquen lo suyo. Un árbol frondoso es un árbol que sirve. ¿Para qué sirve? ¿Para dar fruto? ¿Acaso el árbol se come las manzanas que produce? ¿Amén, sí o no? No. ¿Para qué sirve un árbol? Para servir. Da sombra, da cobija, sirve de alimento, sirve de tantas cosas para lo que sirve un árbol. Y precisamente eso es el nivel de madurez al que Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Cómo evidenciamos, queridos hermanos, que hemos madurado? Porque servimos para algo. ¿Alguien aquí alguna vez se ha comido una papaya biche? ¿Alguien ha probado una papaya biche acá? Es un asco, perdón, lo digo. Horrible, eso es un chicle verde, amargo, horrible, que le queda todo chicludo, la boca le queda pegachenta, es horrible. ¿Alguien se ha comido una papayita dulcecita, rica, deliciosa? ¿Sí? No es que sea mi fruta favorita, pero dulcecita, madurita. ¿A qué sabe? A rico. ¿Cómo diferenciamos una papaya verde a una papaya madura? Que sirve. ¿Para qué? Para comer. ¿En qué diferenciamos un cristiano verde, un cristiano biche, un cristiano bonsai, un cristiano decorativo a un cristiano verdaderamente genuino que ha crecido, que ha avanzado, que es un árbol frondoso que sirve para algo, que ayuda a los demás, que está proyectado en la vida, que confía en Dios, que ha nacido de nuevo, que cambió su manera de hablar, de gesticular, de vivir, de andar, de caminar? Que es una persona que ya no es una víctima de las circunstancias, que ya no todo el tiempo está lamentándose y diciendo que es que los demás tienen la culpa de todo lo que le pasa. No, es un tipo que rompió toda maceta que le estaba limitando, todo complejo que le estaba limitando, toda mentira que le estaba limitando, y se conectó a la fuente correcta, que es Cristo Jesús. Y al conectarse de la fuente correcta, ¿a través de qué? A través de el nacer de nuevo, a través del conocimiento y a través de imitar a Dios, empezó a crecer, a dar fruto permanente y abundante. Amén. Están muy callados. ¿Qué dice, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6? El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano. ¿Y por qué no caminas como Cristo caminó? ¿Y dónde están tus obras? ¿Dónde están tus frutos? Y para ponerle la cereza al pastel de esta predicación, les voy a leer uno de mis textos favoritos y lo estaba guardando para el último. Mateo capítulo 7, versículo 16 al 21 dice, por sus frutos. Ay, ¿cómo se la sabe? Pero ahora diga, por mis frutos me conocerán. Otra vez diga conmigo, por mis frutos me conocerán. ¿Qué dice el versículo siguiente? Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto, y todo árbol malo, fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Se corta, se mocha. ¿Y qué pasa? Se arroja al fuego y luego vuelve y repica. Así que por sus frutos los conocerán. Y luego el versículo 21 dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que ¿qué?
el que hace la voluntad del Señor mi Padre. Y somos muy buenos. Mire, yo voy a hacerlo traducción, lenguaje Eliseo. No todo el que publica estados en WhatsApp del Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice yo soy cristiano y va a la iglesia los domingos va para el reino de los cielos. Es que la vida cristiana no es simplemente demostrarlo en redes sociales, iglesia. La vida cristiana es la que vivimos a diario y la que nos pone a prueba cada vez que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Amén. Somos muy buenos, nombramos a Dios, y hasta nombrar a Dios está de moda. Eso no es un problema. No es como antes que tú nombrabas al Señor y eres víctima de persecución, o en pueblos donde todavía existe persecución a los cristianos. Eso sí es grave. Allá sí publique una imagencita de esas a ver si no lo matan. Ahí sí se puede arriesgar y de pronto les he contado por justicia. Pero en este momento donde aquí en Colombia todo está de moda ser cristiano, cualquiera publica una imagen, cualquiera comparte un estado, cualquiera manda una cadena de WhatsApp, cualquiera comparte un devocional. Pero no cualquiera vive como Cristo vive. Habla como Cristo habla, se comporta como Cristo se comporta, no solo en público, sino en privado. Amén. Perdón, hermanos, que me les metí con las imágenes de WhatsApp. Yo también comparto. Pero estoy seguro que eso no me salva, que eso no me va a cambiar la vida. Porque el mismo Señor lo dice: por mis frutos me conocerán. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? El amor. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? ¿Lo recuerdan? Gozo. ¿Dónde están los gozosos? Paz. Paciencia. ¿Dónde están los hermanos pacientes aquí? ¿Dónde no? Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley. Amén. Yo quiero retarlo para que salga de la maceta, para que deje de ser un cristiano bonsai, un cristiano que toca estar encima de él para que crezca, para que no se seque. Esa es su responsabilidad, iglesia. Yo le invito para que en lugar de andar pegado al pastor, se pegue a Cristo. Para que andar dependiendo de que lo atiendan, de que lo miren o no lo miren, se pegue al Señor Jesucristo, porque es que al final de cuentas es el que lo va a sostener. El día que Dios no lo quiera, no estemos nosotros, ¿qué va a pasar? No esté un pastor, no esté tu amigo, tu padre espiritual, no esté la persona que te trajo a la iglesia. ¿Qué va a pasar contigo? Conéctate a la fuente incesante, inagotable, que es Jesucristo. Y ahí las cosas van a cambiar. Amén. Dos cosas que tienes que pasar para pasar de bonsai a árbol: rompe la maceta y crece. ¿Y cómo crecemos? Naciendo de nuevo, conociendo más a Cristo e imitando al Señor. Amén. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.